partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta emisión Sin Medias Tintas. A partir de este momento hablemos sin medias tintas, este miércoles 3 de mayo del 2023, Día Mundial de la Libertad de Expresión, y hoy le doy la bienvenida a dos queridos periodistas, amigos míos, amigos personales, a quienes les he brindado mi afecto, mi amistad, sin reticencia alguna. Así que hablemos sin medias tintas con Igor Petit y con Ernesto Caballero, hijo de un gran amigo mío, Ernesto Caballero Vela, que ahora seguramente estará orgulloso de ti también. Muchas gracias, Jorge. Igor, gracias. Gracias a ti, Jorge, por la amable invitación. Muchas gracias. Saludo con mucho cariño y con mucho respeto a tu público y por supuesto a mi querido amigo del alma, que también fui amigo de su padre y lo soy hoy de él. Una como vez, tuyo desde hace tantos años. más de 40. Ay, no digas edades porque voy a tener que decir que casi cumple 70 años ya. Ya estás por No, 70, eres ¿verdad? mayor tú que yo. Bueno, pero entonces, Tú eres mayor. entonces no hablemos de edades y vamos a concentrarnos. Eres mayor. Es que dijeron que a medias tintas nada, entonces... Esto es así. Sí soy mayor que él, lo reconozco, pero el auditorio después puede ver que después del temblor terrible en Acapulco, no sé qué le pasó a él, quedó más viejito que yo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gracias, Jorgito, por la invitación. Como ve usted, son amigos entrañables, son amigos que además ejercen el mismo oficio que es para nosotros un privilegio informarle. En esta noche, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Expresión, yo quisiera traer a esta mesa de análisis los comentarios de Igor, de Ernesto, relacionados precisamente a este ejercicio de la libertad de expresión. Créame que hoy más que nunca el oficio periodístico está amenazado. Hoy más que nunca el ejercer la libertad de expresión significa no nada más un desafío, es un reto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han perecido más de 24 periodistas en pleno ejercicio de la libertad de expresión, periodistas que han sido asesinados, y es México uno de los países en donde el ejercicio de la libertad de expresión lleva incluso la pérdida de la vida. Tu opinión, Igor, tu opinión, Ernesto. Adelante, por favor. Por favor. No, primero... Bueno, la verdad, mi querido Jorge, lo lamento, tengo que decir aquí sin medias tintas, que tienes toda la razón. Hoy en día el ejercicio periodístico es una profesión que corres mucho riesgo como comunicador, que tienes que luchar ya no con la censura, sino con la autocensura muchas veces, que es la que te lleva a proteger tu vida, porque ya no puedes con libertad señalar y decir cosas que antes con libertad se podían decir. ¿A ti te han y reprimido? con responsabilidad. Pues mira, te voy a ser sincero, amigo querido, a mí nunca jamás nadie me ha reprimido por tener mi libertad de expresión. Jamás, nunca he sido amenazado, ni cuestionado, ni por qué dices esto o por qué no dijiste el otro. No. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma fortuna. Yo porque a lo mejor invoco a los dioses nocturnos o vespertinos. Matutinos. O madrugadores. Igual, de todo hay. Pero sí sé, querido Jorge, que hay personas que son amenazados, que han sido asesinados, que han sido secuestrados, que han sido golpeados
Y déjame decirte que eso es una tarea realmente espantosa, el tener que decir que los comunicadores, aparte de que tenemos un desprestigio a nivel nacional que viene desde Los Pinos, ya mucha gente cree lo que el presidente dice de los periodistas y no todos podemos Así estar es, cortados claro. con la misma tijera. Habemos personas como tú, como Ernesto, como Íntegras. yo, que nos dedicamos absoluta y totalmente a lo que significa el periodismo. Y mira que al menos en esta mesa, él es muy joven, permíteme excluir un momento, claro. pero tú que eres un viejo comunicador como yo, creo que lo que nos mantiene en el respeto del público es justamente una trayectoria controversial, polémica, pero siempre, Jorge, porque yo nunca he sabido que a ti alguien, algún político de ayer o de hoy, te denuncie porque lo chantajeaste, lo calumniaste y cosas de esas, y a mí pues tampoco. Creo que los políticos, la gente, los líderes y todos nos pueden perdonar a los periodistas la cruda verdad. Lo que no te pueden perdonar muchas veces es la calumnia. Exactamente. Ernesto. Creo que la libertad de expresión, en este caso la libertad de la prensa, está menguada. Está menguada por factores que antes tenían que ver únicamente con la autocensura y también con el gobierno. Pero hoy los grupos delincuenciales, el narcotráfico y diversos factores han hecho que la libertad de prensa esté acotada. Sin duda alguna, estamos en un régimen que ha polarizado al periodista, lo ha puesto en tela de juicio, lo ha puesto en duda, y eso ha hecho que la visión de la audiencia hoy sea distinta, incluso que nos puedan tachar a nosotros de calumniadores, nos vean como los enemigos, cuando somos el enlace entre la sociedad y el declarante, la fuente, etcétera. Entonces, es lamentable que no podamos hoy decir que tenemos un ambiente libre para poder expresar a la prensa. La prensa hoy en día, además de tener acotada este sentir, tiene la divergencia de tener que sostenerse económicamente. Entonces, Ser autosuficiente. es correcto. Entonces, en ese sentido también viene una serie también de autocensura y limitaciones que te impiden expresar pues de manera clara, concreta y objetiva la situación que realmente está sucediendo. Entonces, ¿Hay miedo de ejercer la libertad de expresión? Me lo respondes, Igor, me lo responden, Ernesto. Después de esta pausa, estamos conversando sin medias tintas en este Día Mundial de la Libertad de Expresión con dos periodistas que ejercen el periodismo aquí en Guerrero, Igor Petit y Ernesto Caballero. Volvemos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Sin Medias Tintas, hablando precisamente el Día Mundial de la Libertad de Expresión. ¿Hay miedo de hacer periodismo? yo creo que sí. Actualmente el narcotráfico, lo comentábamos fuera del aire con Igor, ha acotado todos los lineamientos por investigar y te van a llevar al mismo lugar. Entonces, desafortunadamente, antes le tenías miedo al representante popular, al funcionario que te hiciera algo. Hoy no sabes quién te puede hacer daño y por ende hay miedo de hacer una investigación, hay miedo de hacer periodismo de investigación, hay miedo de hacer un reportaje, hay miedo de muchas cosas, pero Ahí es donde entra la autocensura. sí, por Claro, supuesto, la sin duda aplicación. alguna. Y a donde más lastima, pues no es en el ego del periodista, sino en el bolsillo del periodista. Claro, por supuesto. Mira, Jorge, ¿Tú tienes miedo? por supuesto que tengo miedo, tiemblo como una gelatina.
Todos los días tiene uno miedo al ejercer El asunto es que es muy claro, Jorge. Mira, tú que tienes mucho tiempo en este asunto, tú recordarás que antes, yo recuerdo que nos encontramos algunas veces en la sierra, en la montaña, haciendo periodismo, haciendo reportaje, y tú no tenías miedo incluso de irte tú solito a cualquier lugar de Guerrero, porque entonces había una cosa maravillosa, que se acabó esta magia de hospitalidad en el Estado. Tú recordarás, Jorge, que llegaba uno a un pueblo lejano, donde no hay hoteles, y no faltaba nunca. Aquí en el pueblo te daban la hospitalidad de quedarte en tu casa, te daban de comer, en la montaña, en la sierra, en Tlacotepec, se te trataban muy bien, viajabas, incluso éramos muy jóvenes, con tu mochilita y te ibas atrás de los camiones que llevaban la madera, la sierra, y no tenías miedo. Yo nunca, Jorge, y te pregunto a ti que eres más tiempo de esto, nunca fuimos a ninguna parte con miedo. Cubrimos Aguas Blancas, por ejemplo, y nunca llevaste ningún tipo de miedo ni de precaución. Y entonces había una libertad a lo que tú escribías, a lo que tú decías, a lo que tú opinabas, y podías entrevistar al que fuera. Hoy, como bien dice este joven, tú no puedes hacer periodismo real. No puedes hacer periodismo de investigación y reportaje, porque para empezar no puedes transitar muchas veces en plena libertad y con seguridad. Y los periodistas, pues a veces corremos grave peligro cuando tú quieres seguir haciendo el periodismo que hacías antes. Yo creo, en lo personal, yo nunca he tenido problemas, debo confesarlo, sigo yendo a muchos lugares, sé quiénes son las personas, te detienen, te preguntan, pero a mí me han respetado, porque también tiene que ver mucho también, caballero, en la trayectoria y el tipo de persona que has sido. A mí me ha ayudado muchísimo, y lo digo con mucho cariño y también hasta con gratitud. Creo que a mí me ha ayudado el hecho de que he sido un periodista, pero a la vez, a la par, he sido un activista pro derechos humanos, que he trabajado en las cárceles a favor de los internos y no precisamente de un sector. Alguien me decía, oye Igor, pero tú cómo te espantas de los descuartizados y vas a las cárceles a besarlos. Yo no voy a la cárcel a besar a nadie, menos a un descuartizador. Yo he ido a las cárceles a ayudar a los internos que ahí están en temas de salud, en temas de escucharlos, en temas sobre todo de VIH, de llevarles medicina, algún espectáculo, alguna cosa. Eso te ayuda, Jorge, la trayectoria y la persona que tú has sido con la sociedad. Porque también los grupos delincuenciales... Pero Manuel Buendía era un personaje muy crítico. Pero no sabemos... Pero de amplia trayectoria. Pero tiene mucho que ver esto, Jorge, tiene que ver mucho esto. Que cuando tú conoces... tiene que ver mucho quién eres y quién has sido. Porque si eres un periodista que te has atrevido a chantajear y a pedirle dinero a diestra y siniestra a todo mundo, esa es la fama que tienes y ese es el trato que te dan. Pero cuando tú has hecho un trabajo de línea crítico, los grupos delincuenciales también, obviamente es gente inteligente, no nada más son como son, sino también ellos saben quién es la persona que ha hecho. Y sabes que he escuchado, a mí un día en el Zócalo hace años, un par de muchachos me puso un puñal aquí en el cuello y me estaba matando. Y entonces otro le dijo, suéltalo, él es el tío Igor. Y yo dije, ¿cómo? Tío, era un muchacho que venía del albergue tutelar, donde tú te recordarás que un día yo denuncié al albergue tutelar porque los tenían colgados de cabeza y los golpeaban, y yo denuncié a las 3 de la mañana que me metí por un hoyo que encontré, y denuncié, y acuérdate que llegaron los diputados y todo el mundo a ese lugar, y doña Silvia Esmuñez de Figueroa puso orden en lo que era el albergue tutelar. ¿Era Marta Elba? No, era la esposa del gobernador. ¿La directora? La esposa del gobernador era, sí, claro. Y la directora era María Jade. Ah, ok. María Jade, entonces sí te ayuda la clase de persona que has sido y la clase de periodismo que has hecho. Insisto, la gente que mata no se va a enojar contigo porque dices se encontraron a un descuartizado, porque todo el mundo lo vio. La bronca sería que digas, pero lo descuartizó aquel y y vive aquí, vive allá. Entonces, tu ejercicio periodístico tiene una barrera que tienes que cuidar de no cruzarla. Pero entonces se autocensura.
Lo dije en un principio. Antes, estamos hablando de hace 40, 45 años, el ejercicio periodístico o los reporteros de Nota Roja casi llegaban antes que el agente del Ministerio Público y veían a testigos y recababan los datos de los testigos. Muchas veces el reportero, y se lo digo porque me consta, el reportero daba a conocer pistas más claras y sencillas que no tenía la propia que investigación. no había recabado el agente del Ministerio Público. Entonces, el reportero coadyuvaba de manera indirecta, no directa. Y muchas veces el mismo agente del Ministerio Público, ya sea, y el juez, veían la nota y ellos comparaban si venía precisamente en la averiguación previa los datos que Tú eras consignaban. muy experto en ese tema. Lo que pasa es que fue mi arranque. Sí, tú eras Pero los experto tiempos en el han tema. cambiado. Ahora los primeros respondientes son esos reporteros también, pero los que mandan a las narcopáginas. Sí, ese es otro Y además de vicio. ello, cuando los primeros respondientes son policías estatales, ministeriales, etcétera, toman la foto y también le mandan a quien se dedica a ese tipo de comunicación. Sin embargo, el ejercicio periodístico me parece que enfrenta pues una disyuntiva. ¿Cómo actualizarse frente a unas nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías en el Internet, en redes, portales, etcétera? Ya no hay el periódico, No, ya no. se están extinguiendo, Sí, totalmente. están muriendo. Cómo se han extinguieron muerto incluso. las vedettes ante la llegada de las teiboleras. Yo creo que El burlesque Se acabó. se acabó. Yo- Se acabó. yo Me quedé sin considero chamba. considero que la inteligencia artificial va a llegar todavía a un estratus todavía Ya, más ya. complicado. Ustedes algo se saben, ¿verdad? No, ¿puedo decirlo? Por supuesto. Es que, Habla sin medias tintas. bueno, sí, pues eso Claro. trato de hacer, solo que él... Es que quiero decirle al auditorio de Sin Medias Tintas que le ofrecí a mi amigo seriedad. Antes Para de la no echar media. a perder- Media hora. Para no echar a perder su programa, que es muy serio. Pero tienes que hablar también como lo que eres, ¿no? Eres un gran comunicador. Yo soy un payaso para acabar. No, eres un comunicador y ejerces tu libertad. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Mira, amigo, es que yo vengo de... Jorge, yo vengo de una sociedad inquisidora, machista. Discriminatorio. Me costó tanto tiempo ser Igor Petit, me costó tanto tiempo sentarme en este lugar y hablar con claridad, porque miedo tenía de asomarme, porque me cuestionaban, me gritaban, me golpeaban, me ofendían por el grave delito de ser diferente. Y eso no fue cuando quise comunicación en 1978, que más o menos empezamos igual, ¿verdad? No, un La poquito, misma. yo Tú antes, empezaste un poquito antes, antes. porque él era un niño junior en la época. Tú eras niño No, junior. ojalá. Tú eras Sí, hijo claro. él era hijo De los Valdés en los aquel Balay, entonces, sí, eran claro. palabras mayores en el pueblo Sí, de sí, Chilpancingo, en que había dos taquerías, nada más, La Flama y La Cabaña. Qué sabroso en la Y, Flama. y La Flama era para el popular pueblo y la otra era para los ricos, que es donde tú ibas. Sí, porque yo te atendía, yo era No. mesero. Bueno, ibas a las 2 entonces, yo lo atendía, Jorge. En La Flama, Jorge con- siempre fue Jorge con Jorge era Full un Molina. artista con una voz de trueno, con una voz clara, No, maravillosa, y con la estirpe de profunda. periodistas que ya había Y atrás de luego, él. pues imagínate, había 3, 4 periódicos y él era dueño de esas No, cosas. yo no era dueño. Era de la familia Su Valdés papá. Reisen, a quienes he querido siempre mucho. Entonces Donald, no era su tío. igual, que tienes que aprender, pues tienes que aprender a sobrevivir, Jorge, cuando las adversidades son en tu contra, cuando todo es en tu contra. Y acuérdate, querido amigo, que fue muy difícil para mí, porque yo tenía miedo de la gente, tenía terror de la gente. Vamos a escuchar, Adelante. vamos a escuchar tus vivencias.
Quiero Todas. escuchar, No me vayas. quiero que compartas tus Órale, vivencias sin medias tintas. Después de esta pausa, estamos platicando, estamos hablando, como a usted le gusta, sin medias tintas, con dos grandes periodistas. Uno muy joven, pero que además tiene también la estirpe de don Juan Caballero Aburto, Gracias. fundador del periódico Diario del Pacífico, linaje grande. y de Igor Petit, que estuvo al lado de Andrés Campuzano Bailón, Mi corresponsal querido Andrés. de Proceso. Volvemos después de esta pausa. Y don Héctor García Campos. ¿Qué crees, camarón? Hablemos sin medias tintas. Se los doy. ¿Qué vas a dar? Aquellos. Las vivencias de Igor, créame que son enriquecedoras porque es un hombre experimentado. Es un hombre que tiene además una convicción de decir la verdad y que su verdad o la verdad muchas veces no cae bien. En eso tenemos una gran afinidad. Obviamente con Ernesto yo bebí café muchas noches, madrugadas, en última hora, cerrando la edición, y de ahí nos íbamos al Denis, una cafetería que estaba en el Zócalo. Así que imagínense, hay muchas vivencias. A los dos lados. Créame, y estar al lado de ellos y en tan corto tiempo, buscarle la tesitura a esta enriquecedora conversación que además compartimos con gran placer con usted, es motivo de festejar el Día Por Mundial. supuesto, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, claro que sí. Una vivencia que tengas... Porque además somos sobrevivientes, amigo. Nos ha tocado Paulina, nos ha tocado el gran terremoto del 84, el COVID, Ingrid, Manuel, los Zetas y todo lo que ha habido aquí, y el COVID, y por gracia de la vida y de la naturaleza o de Dios, como tú quieras, aquí estamos seguimos. todavía, y todavía aportamos algo. ¿Tú te vas a morir siendo periodista? Yo ya estoy muerto en vida desde el día que me abandonó el amor de mis amores. ¿No es cierto? Tú, Ernesto, tienes ese compromiso de morir en la raya, haciendo periodismo. Yo creo que sí. No sé si porque eso se traiga en las venas o yo no sé si esa razón venga emanada de la educación recibida. Yo no lo sé. Pero varias veces en casa me han dicho, oye, párale, oye, bájale. Y desafortunadamente a veces uno es terco. Se convierte en una necesidad. Es de tu cuestión de pasiones, existencia. es cuestión de pasiones. Es parte de tu existencia. Eres un ave que nació para volar y por más que te quieran tener enjaulado, te lleguen a tener enjaulado, tus ansias son de volar tan alto como puedas. Ejercer el periodismo como la medicina, como la abogacía, como cualquier profesión, la haces desde dentro del alma para que cheque, funcione y pegue. Y esa es la historia. Yo me tuve que ir de Guerrero. Tú, pero te fuiste a París a disfrutar de la vida. En ¿no? 1978. Era procurador cierto. con Carlos Ulises Acostavique. Que fuiste perseguido, es cierto. Gobernaba Rubén Figueroa Figueroa. Bueno, son palabras mayores. Entonces, Padre, Dios mío, no padre. había Comisión de Derechos Humanos, no había... No había nada que defendiera No, todavía no a nacían los cualquier derechos periodista humanos. en su momento. Pero fíjate, es Pero que... déjalo que termine, que los cuente. Pero si es que él me lo cuenta, no me gusta, porque yo fui testigo de eso, todo ok. el mundo fuimos testigos. Es que este fue un muchacho, Jorge Valdeque, Jorgito. Jorge fue un joven muy... para la época... Imperactivo de la comunicación. Para la época era un Jorge que decía verdades con frases tremendas y con ese bozarrón que estremecía a todos. Y él siempre fue un periodista muy serio. Él no tuvo que ser como yo de echarle medio chiste para esto y lo otro. No, él era
era Jorge Valdés un muchacho joven que decía cosas terribles y en aquel tiempo pues no era la matanza como hoy, pero los políticos de antes se sentían intocables y eran unos verdaderos sinvergüenzas algunos que sentían que eran dueños de las vidas de los demás y a él le tocó lidiar con ese personaje que acaba de mencionar que en Guerrero es como una historia muy negra. Pero además es una historia que en el ejercicio periodístico a ti te curte, a ti Sí. te forja en un crisol. Ay, eso se oyó muy poético. Es que el crisol... Me gustó. El crisol está en un linotipo. Sí. Es en donde pones el metal y se derrite. Y es como agua el metal. Entonces el linotipo lo que hace es imprimir con lingotes. Me estás dejando patinando de pestañas de todo lo que me dices. Vengo desde las artes gráficas. No, yo la conozco porque, aunque no alcancé el linotipo, de verdad que lo conozco. Él es que este No, muchacho... es un arte lo que hace No, en la voz, en la voz. este muchacho, además de tener esta voz maravillosa, te lo digo porque lo conozco, que venga disfrazado. Él hizo todo en el periodismo, en la maquinaria, En la prensa de aquel prensa entonces. de Desde aquel abajo, tiempo. claro. Él conoce todo cómo se hacía, Sí, porque su familia, no es cierto que le dio la oportunidad de niño bonito, ¿Verdad que porque no era era muy ju- guapo verdad que no era además. junior? No, sí era junior, bárbaro. porque Pero la cargaba un tenía que dineral que chambear, nadie pero- tenía y invitaba a todos los cuates a la parranda, en Casa Mónica la llenaba. Nunca fui. ¿No fuiste a Casa Mónica ni al Kiwi? No. Ay, Jorge, yo no, te sí, encontré sí, bailando aquella que dice, fue en un cabaret. No, yo fui... no, ¿Dónde yo te fui- encontré yo fui bailando? donde tú eras un hoster, en el Pinks. Ay, no vayas Con a doña revelar, Olga. no vayas a revelar mis secretos de stripper. Lo que pasa es que en Chilpancingo todo el mundo se conoce. En aquella época. En aquella época éramos Era muy un chimpancito conocidos chiquito. y, No, era maravilloso. y obviamente que el ambiente del periodista después de la jornada es bohemio, sin De duda. corazón puro, como tú. El piano bar, Mira, hace un rato decía él, o tú dijiste que cuando terminabas de trabajar con su papá se iban al Denis, al café. Se iban a Tabare. No. había una... No, muy probablemente Había un bar al que Flaco se de Oro, llamaba- el Flaco de Oro, que Se lo llamaba lle- Denis. que en su momento mi Se papá llamaba- lo tenía mi papá, el Flaco de Oro, y a lo mejor por ahí... No, más adelantito. Oye, está la pero- Chrome. pero- Se llamaba la El cucaracha. piano bar, ese Ah, sí, piano la bar era en cucaracha. Chilpancingo. El piano bar era en ¿Te acuerdas de Chilpancingo los hermanos Mercado con Durán? Teófanes. Ah, claro. De la señora, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Mercado Betty. Durán. Betty, ay, bien que lo Sí sé. se acuerda. Pero como no, es que Jorge, la gente de su auditorio no lo sabe. Pero Salvador. Salvador Mercado Chava. Durán, Raúl, Miguel, Edgar, Así es. porque no había una niña más que Betty. Betty. Bueno, Betty. Que no era niña entonces. No, ya me puse colorado. ¿No? Así es que hay ciertas cosas que no se pueden decir, pero ¿Por qué bueno, no? pues porque ya no existen, todos ellos han muerto. ¿Y para qué voy a hablar? Son Ya. vivencias tan enriquecedoras. Muchos dicen, recordar es vivir. Pero el ejercicio periodístico nos tenía a todos en la fiesta nocturna, como tú lo dices. En la cierto. bohemia En también. la bohemia. No, sí, y además hay que decirlo, mira, en Chilpancingo había un lugar que se llamaba Casa Mónica, que Mónica era nuestra amiga de todos los periodistas, la citaba el oso rojo, ay, ¿cómo se llama? Que era el dueño donde íbamos todos los periodistas con él, del Sortilegios, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, tal vez el año que entra me acuerdo. Ricardo Gómez Lagunas, el oso. Te mando Entonces, saludos, por cierto. lo quiero mucho. Don lo Ricardo quiero Gómez. mucho a don Ricardo, Gran. lo quiero. ¿Sabes que él Gran me empresario. regaló mi primera, donde yo guardaba mis fotografías? Me regaló una caja de zapatos y ahí Y guardaba aquí todas en las Acapulco, fotos. no sé si tú tengas vivencias, pero aquí en Acapulco tuvimos grandes amigos. Elías Acosta, Ah, por supuesto, como el chiquito, con una gran Me das miedo. fonomímica de Rafael. Él ya empezó. Sí, ya empezó. Ya No empezó importa. Aquí todo vale. Acuérdese que estamos hablando De Rafael, sin ¿verdad? medias tintas. Que sabe nadie. Exactamente. Y obviamente, pues la familia Valverde,
A lo grande, los Valverde. ¿verdad? Entonces, todo eso estaba íntimamente, ¿por qué? Porque había periodistas como Chema Gómez, del Gráfico, de Prensa Libre, Estás hablando de la prensa de pesada, Toby Bello, no, de La Verdad, a lo grande. de don Pedro Huerta. A don Pedro Huerta, que fue un relicario del periodismo. Así es, Rodrigo Huerta, por supuesto. Entonces, Por supuesto. muchos íbamos, yo era un niño, bueno, no un niño, a veces los 18 años Tú eras dicen, un joven adolescente, sí. pasabas como, no puedes entrar porque eres un Porque menor. estás chamaco. Y Pero él la daba cara de niño, charlazo. sin embargo, era algo que convivir con Pero la aparte el demás periodista para- de antes convivía y experimentaba al gremio desde pequeño. O sea, las grandes virtudes es que te inmiscuías en las acciones de todo el embalaje de la imprenta Sí. y ahí te insertabas. A los 15 y años, no había estudio. A los 15 años yo ya era prensista. Sí, sí, sí. A los 15 años yo ya era un formador o un linotipista. antes Sí. se manejaban Y empecé las desde los técnicas, 12. ¿verdad? Sí, cómo Entonces, de los 12 a los 15 me hice linotipista, no. Tú formador. naciste siendo periodista. Y cuando se iba de copas un prensista o un Te linotipista, tocaba, siempre. claro. yo Era era el siempre. que suplía Sobre todo los jueves, ¿no? para que no El dejara de viernes salir el llegaba. periódico. Sí, claro. Entonces, el ambiente, pues, todos ya- Te después va de- jalando, te va inmiscuyendo, te va absorbiendo. claro, Algo, una etapa similar me pasó a mí. Oye, Jorge, pero y ahora déjame preguntarte si puedo. Ahora al ¿Cómo? revés. Es que yo tengo de verdad, porque mira, he conocido tu línea, tú eres un periodista muy crítico y has sido muy crítico. ¿Cómo es que tú has sobrevivido? O sea, ¿qué salto te encomendaste? Yo ya dije que al Rey Nocturno, ¿y tú? Mira, yo creo que después de dejar esa vida, dejas un poco, una pausa enorme, moderas tus hábitos, moderas tus forma de costumbres, comunicar. tu forma de ser, y te enfocas en un objetivo. Yo a los 16, 17 años me enfoqué, ¿qué voy a hacer en mi vida? No pude terminar la prepa porque tenía que trabajar hasta las 8 de la mañana. Muy duro, era muy duro. No podías. Entonces, o trabajabas o estudiabas. Entonces, te enfocas. Quiero ser periodista, ¿por qué? Porque mi padre se llamó Jorge Valdés Ortega y era periodista. Mi padre murió a los 37 años. Muy joven. Entonces, yo me enfoco y ese es mi objetivo. Don Remberto Valdés Es te mi tío, crió, él es mi te tío. crió. Vamos a hacer una pausa. Por favor, vamos. Hacemos una pausa y regresamos con esta conclusión en este Día Mundial de la Libertad de Expresión y hablemos de vivencias, porque quizá usted no conoce detrás de quienes estamos dando la información quiénes somos. También somos seres humanos. Las huellas de dolor que existen en Sin duda nuestra alguna. existencia y las cicatrices de nuestras almas, porque, Juan Gabriel. bueno, luego te cuento de Juan Gabriel. Hablemos después de esta Me pausa. corretearon en el... Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial. Además, gracias por regalarnos su tiempo, su atención. Dos amigos míos, créame que compartimos vivencias, compartimos anhelos, somos seres humanos finalmente. Gente que siente, que vive, que sueña, que ama, que tiene todo y que comparte con usted. A veces, aunque, como lo dijo bien el Igor, aunque estemos llorando por dentro, debemos de presentarnos con la entereza. Tienes que reír ante el público, ante el auditorio y las
lágrimas, llantos y todo eso. Bueno, yo nunca me he reprimido tampoco en eso. Yo cuando tengo que llorar, lloro. Soy muy chillón, la verdad, sí. Soy sensible y eso me ha ayudado a entender la situación de mucha gente. Tú recordarás, Jorge, que en los finales hicimos un programa de radio, Controversias. ¿Te acuerdas? Sí. A lo grande. Pero también aquí Muy en RTG ha habido unos terribles dictadores que no los quiero ni mencionar. Bueno, cada quien en su época, ¿no? Uno es de Cuba, creo, ¿no? Cada quien en su época. Vamos a concluir. Además, RTG fue saqueado con una sinvergüenzada tremenda. Tú cantas. Pero hoy no puedo cantar. Hoy te voy a decir... Lo confundieron con Juan Gabriel Al en llegar. España, ¿eh? Sí, sí. Él me platicaba una anécdota No, están los periódicos, sí. que lo confundieron con Juan Gabriel y era una multitud Sí, sí. la que lo esperaba afuera de un Sí, centro comercial. del Corte Inglés en Sevilla, en Andalucía, sí. ¿Y qué sentiste? Ay, pues ibas mucha así. pena porque yo de verdad hubiera querido ser él. Y Pero era el impostor. hubo compañeros también en otro orden de ideas, rápidamente. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Oh. Ahí lo ves. Muy bien, muy bien. Jorgito, adelante. Una vez nos dijeron, ¿es tu hermano Igor? Y le dije, no, no es mi Dijo hermano. perro. No es mi hermano. Es Pues mi se hermana. parece, Es se mi parecen hermana, mucho. dijo. Y nos empezaron a picotear. Andrés Campuzano, La banda. Jaime Irra, Salomón García Gálvez, Ay, pues sí, vive todavía. Todavía viven, Ah, todos qué ellos. Señor tan lindo. Y empezaron. Y él sí se prendió. Yo le dije, mira, no me quiero prender, tranquilos. Mejor salud. Pero bueno, Dice uno de tus Fans. televidentes que invites más seguido a Igor Petit. por supuesto, claro que sí. Que me dejes cantar un Permanente, la recital. invitación es permanente, esta es la casa de ustedes, por supuesto, y quiero que este ejercicio sea compartido con otros colegas periodistas. Quizá ellos también tengan algo que enriquecernos de su trayectoria, de sus vivencias. ¿Por qué? Porque finalmente debemos dejar huella. Sí. Nuestro trabajo debe dejar huella. Esa es la misión de un periodista, ¿no? No ser del montón. No ser del montón. Hacer la diferencia. Dejar una huella en el camino, que no se quede en el aire sin destino. Eres poeta, Y en el aire las compongo a veces. eres declamador, también te Sí, gusta. Sí, me gusta la poesía. Mucho la poesía. Eres amigo de Elsa Aguirre, una primera actriz. Soy amigo de muchos de artistas. Silvia Pinal. Sí, de muchos artistas. Te voy a decir por qué, Jorgito, rápidamente. Porque yo abandoné mi casa siendo un niño de 9 años cuando me di cuenta que era diferente. Y como en la colonia había unos chicos gays que les hacían un viacrucis cada que los veían, yo sabía en mi interior que en mí algo no estaba correcto, que era diferente. Y entonces, con mucho miedo de que a mí me hicieran todo lo que le hacían a esos pobres muchachos, un día decidí huir a los 9 años de mi casa y nunca jamás volví hasta hoy. Grave error, porque era un niño de 9 años y en la calle me enfrenté a los monstruos más terribles depredadores de los niños, que son los adultos. No importa que seas gay, heterosexual, bisexual, quien seas, Eres un es ser humano. perversidad del adulto, porque la perversidad cualquiera lo puede ser, no es inherente a los heteros o homosexuales, no, cualquiera lo puede ser. Fíjate que un programa en donde analicemos este tipo de conductas, estos patrones, esta discriminación, una sociedad discriminatoria, machista, Horrible. y este tipo de ejercicio periodístico abre la puerta para que analicemos El debate Bueno, crees que pero quiero terminar porque y el tiempo busquemos se va. hablar sin medias tintas este tipo de temas. El hecho es de que como me fui a la calle
Y yo tenía de qué vivir o qué hacer. Conociste. Me fui con un grupo de chamacos todos de la calle de Garibaldi, y entonces yo compré una caja de chicles y me paraba en la puerta del Teatro Blanquita, donde entraban los actores, porque me fascinaba ver a la Tongolele, que hoy es mi amiga, y a María Victoria y a Lin May, que sigue siendo mi amiga, y a doña Carmen Salinas, que fue muy mi amiga y que siempre me tuvo mucho cariño. Y entonces ahí los veía, porque para mí verlas llegar con aquel glamour de la época, pues eran al resort. ¿Les cargabas sus...? No, nada. No, les solo vendía le chicle. decía, Sus señora neceseros. Tongolele, su chicle. Créame que esta bien. conversación, al menos a mí, me agrada, me causa placer y ojalá se repita. Pues yo creo que tú lo vas a poder hacer, porque tienes el privilegio de tener un buen programa en un buen lugar. Eres un periodista Y es tuyo, además, de nombre, y que logras que vengan a tu estudio mucha gente que no pararíamos un pie aquí si no fuera por ti. No, al contrario, este es un espacio abierto en donde hablamos como le gusta a usted, sin medias tintas. Agradezco mucho, Ernesto. Oye, Gracias. pero quiero, antes de irnos, agradecer a mi amigo Alejandro Serna y a Gustavo Ramírez, que me acompañan. Gracias. Y te quiero hacer una formal invitación a ti y a gusto. este joven imberbe para que vayan al programa de controversias. Vamos. Y entonces nos hagamos garras. Y cantamos Y también. cantamos. Ponemos el karaoke. Eso sí me gusta. Los Tú Ángeles- también los- cantas muy los bonito. Ángeles Negros, ¿Por qué no cantas un poquito? No, Tantito. solamente en la ducha y a veces. Solamente una vez. No, Cántale no, un no. poquito. Bueno, Otro está día. bien. En otro día. ¿A quién hay que será un agradecer? placer. Al auditorio. Y además Muchas con gracias. con un buen whisky de por medio. Y a Bueno, yo no bebo Y más. se, Gracias. y se vuelve, como lo decías, Por una noche supuesto. bohemia. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la Gracias, invitación. Igor. Gracias a la vida. De corazón, además. Gracias a ti, mi querido amigo, por tantos Y años. vamos. No terminó de decir. Nos dimos una arrastrada que terminamos a un lado del puente del río Sí, nos peleamos. Huacapa. Nos peleamos. Pero es cierto. hoy, y desde Hoy hace somos muchos grandes años, amigos. somos grandes amigos, y sí es mi hermano del alma, porque es Gracias. un gran hombre, un gran personaje, y sobre todo un excelente periodista de prestigio Amigo, además. y de trayectoria honesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Igor. Gracias, Ernesto. Gracias, Y muchas gracias sobre todo, por el muchas espacio. gracias a ustedes. Gracias. El próximo miércoles tenemos una cita aquí, en Radio y Televisión de Guerrero, para que hablemos como a usted le gusta, sin medias tintas. Buenas noches. A lo grande. Gracias.